Vamos a tener tres cuestiones en esta clase virtual. Una, vamos a repasar este cuestionario, esta cuestión que teníamos sobre comunicación. El rendimiento, como les decía, no fue tan bueno por ahí. No sé si influyó la cuestión de la aplicación o cómo fue la cuestión. Me da la sensación que no en todos los casos. Les mandé el cuestionario con las preguntas y eso es lo que vamos a responder, intentar responderlos lo más rápido posible, como para hacer una especie de seguimiento y para que bueno, nos podamos... sí, Janine, sí, no los estaba vigilando, no los estaba vigilando. Las preguntas fueron pensadas, está bueno si lo hicieron sin el material, está bueno porque ahí tengo un parámetro interesante, pero estaban pensadas para que más o menos lo pudieran manejar con el material, obviamente, digamos, ¿no? No era la idea evaluarlos, sino tener algún conocimiento. Buenísimo si no lo hicieron con el material. Está bárbaro, está bárbaro. Y la idea era medir un poco esas cuestiones. Como parámetro o regla, salvo que yo les diga lo contrario, a partir de ahora, todo lo que yo les mande, porque vamos a hacer, no sé si vamos a volver a usar evaluados porque trajo algunas complicaciones, pero vamos a hacer algunas otras instancias como de cuestionarios, y la idea va a ser que usen el material. La idea es que lo usen al material. No es que son tramposos, Janina, ya sé que no son tramposos, tranquilo. No. Lo único que sí les había pedido era que no se compartieran entre ustedes las respuestas, digamos. Eso sí, ahí sí me interesa que nos manejemos todos iguales, ¿sí? Que lo haga cada uno. Profe, no compartimos nada, no se preocupe. Bien, buenísimo. Solamente íbamos diciendo aquí nos ha habido más o menos y esas cosas. Bueno, buenísimo. De 10. Bárbaro. Entonces, ahora la idea es verlo rápidamente, este cuestionario, marcarles las respuestas. Acuérdense que la idea es que quede grabado y tenerlo como referencia en una primera partecita rápido que nos vamos a empezar a manejar con esto. A ver si ya logré arreglar esto. Estamos con... Acá está. Bien. Ahí estamos. ¿Lo ven ahí el cuestionario? Bien. Si alguien se anima a abrir el micrófono y contestar, cosa que no sea yo solo, bienvenido. La 1. Esfera. Es un ámbito de la sociedad que regula las prácticas sociales, o sea, las actividades que pueden realizarse dentro de ella, y a su vez cada esfera tiene sus códigos, es decir, las reglas que deben seguirse. Cuando se habla de discurso dentro de las esferas y de lo que puede o no decirse dentro de ella, nos referimos a los géneros discursivos. Esta afirmación es, ¿alguien se anima? Totalmente correcta, correcta menos en esfera, correcta menos en prácticas sociales, correcta menos en código, correcta menos en géneros discursivos. ¿Quién da más? ¿Alguien se anima? Silencio de radio. Janina, no te había visto en el chat. Totalmente correcta, exactamente. Es totalmente correcto. ¿Sí? Perfecto. Vamos a la segunda. La recepción, al igual que la emisión de un mensaje, es única y repetible. Cuidado, la afirmación no es tan obvia como parece. ¿Alguien acá? La primera, dice Lautaro, verdadero. La enorme mayoría puso verdadero, pero es falsa. ¿Por qué es falsa? ¿Dónde está la cuestión que la hace falsa? ¿Alguien se anima? No sería, porque si no sería información. Bien, por ahí va. Bien. No, Alex, no es la tercera, no depende de la situación. La recepción no es única. No, sí, la recepción es única, pero no en el mensaje, en el discurso.
¿Se acuerdan que ya no hablamos de mensaje, sino que hablamos de discurso? Entonces, hay distintos receptores, Janina, sí. Y, y sí es única, ¿sí? Pero la cuestión es que no, acá debería decir discurso para que sea verdadera, ¿sí? Era para diferenciar mensaje de discurso. La tercera, los discursos para considerarse como tales dentro de la comunicación humana siempre deben ser orales o escritos. ¿Esto qué es? Era engañosa, sí, era engañosa la segunda. No todas eran así. Yo me porté peor que ustedes. Ustedes son más honestos. En la tercera, verdadero o falso porque son solo orales, falso es bien, tal cual. Falso porque pueden ser diferentes códigos y lenguajes. Muy bien. ¿Con qué otro nombre? Acá la mayoría, ¿con qué otro nombre se lo conoce el esquema básico de la comunicación? Ahí también había contestado Marcos y Janine. Bien. Matemático, bien. Acuérdense que viene de la matemática, ¿sí? Viene de esa ciencia. Muy bien. El esquema básico de la comunicación no representa completamente la comunicación humana porque eh, porque espérenme un segundo que se me todas, no logra describir la complejidad humana, dicen. Ahí está. Bien. Se complica buscar la más correcta, sí, es cierto. Bien, en este caso no representa completamente la comunicación humana porque todas las anteriores, porque es un esquema simple, recorta y limita la explicación, no logra describir la complejidad de la comunicación humana, ¿sí? Por eso estaba ahí. Bien. ¿Qué están diciendo? Un esquema básico. Sí, se complicaba cuando era todas las opciones, tal cual. Avanzo a las 6. La recepción implica siempre la posibilidad de respuesta. Esto significa que alguien se anima a decir cuál es la respuesta. A ver. Esa era una frase textual del apunte, ¿sí? La C o la 2. La 2, la 2. La 3 es exactamente lo que están diciendo la 3. No importa tanto la respuesta, sino que haya posibilidad de esa respuesta o de comunicación. Competencias comunicativas, se llama así porque no genera enfrentamientos, o sea, genera competencias, son habilidades que deben tener los participantes, son capacidades que debe tener el enunciador o ninguna de las anteriores. La 3, muy bien, acá estaba claro, perfecto. El discurso de enunciación, a diferencia del mensaje, el discurso, a diferencia del mensaje, es siempre el mismo, es siempre diferente, varía de acuerdo a cada situación. Ninguna de las respuestas anteriores, A y C son correctas, B y C son correctas. Qué manera de complicar la vida, ¿no? Las 5, A y C son correctas, es siempre el mismo y varía de acuerdo a cada situación. Fíjese que son contradictorias la A y la C. En realidad es la última. ¿Sí? B y C son correctas, tal cual. Bien. 9. Que los argentinos tomemos mate en reuniones sociales es una competencia comunicativa. Acá erró la gran mayoría.
Uno, no es ideológica porque no tiene que ver con nuestra forma de pensar en el sentido de qué cree cada uno. No es paralingüística porque no tiene que ver con el gesto, con los símbolos. No es técnica porque no tiene que ver con saber hacer algo. ¿Alguien se anima? Cultural. Eso, Priscila. Bien, Agustín. Francisco. Eso, perfecto. Tal cual. Ninguna de las anteriores. Es cultural. Le dejo una nota pegada en la heladera a mi hermana para que no se olvide de comprar el pan. ¿Esta situación de comunicación tiene recepciones A, B, C o D? Directa y diferida, C3, bien. Indirecta, porque les dejé un papel, no le hablé directamente. Diferida, porque lo va a ver después en el tiempo. Excelente, bien. Gracias a los que van respondiendo, no los puedo nombrar porque ando a dos pantallas. Gracias. Bien, bien, Jeremías, eso, perfecto. Segunda parte, retroalimentación o feedback en la comunicación humana. No existe, es igual a la que describe el esquema básico, existe y siempre igual, existe y es automática, ninguna de las anteriores. 1, 2, 3, 4 o 5. Ninguna. Bien. Bien, perfecto. Acá. ¿Cuál es la afirmación correcta? El ruido es un factor interno y la interferencia externo. El ruido es externo y la interferencia interno. El ruido y la interferencia son externos. El ruido y la interferencia son internos. Ninguna de las respuestas. Tal cual, Janina, no es automática la respuesta anterior. La 2. El ruido es externo y la interferencia es interna. Bien. 3. Las condiciones de producción y de reconocimiento son iguales y complementarias. ¿Qué decimos ahí? ¿Verdadero o falso? Depende de la esfera. Falso, tal cual. Son complementarias, pero no son iguales. ¿Sí? Son distintas. No necesariamente son iguales. Muy bien. Discutimos con alguien que es de otro equipo de fútbol. Se trata de una competencia comunicativa. Ojalá no discutamos, pero cultural, ideológica, lingüística o ninguna de las anteriores. Ideológica, tal cual. Tiene que ver con lo que pensamos. Conozco a algún fanático por ahí de fútbol. Condiciones que no dependen de la persona que codifica, pero la condicionan hasta tal punto que pueden inclusive impedirle que su discurso se concrete. ¿Cuáles son las condiciones que no dependen de la persona que codifica? ¿Están respondiendo a esta? Sí. Dijeron de reconocimiento, las 4 competencias comunicativas no son condiciones. Si son condiciones tenemos 2 tipos, reconocimiento y producción. Bien, la 2, retroalimentación no, porque no es una condición. Si depende del que codifica, el que codifica sería el enunciador o el receptor. El que codifica, el receptor decodifica. ¿Sí? El enunciador codifica, emite un código del esquema anterior, emisor, bien. Entonces son condiciones de producción, del que produce. Codificar sería sinónimo de producir un discurso, en este caso. 6. La elección del canal de comunicación. No es azarosa, o sea, no es al azar. Nos brinda información sobre emisor y receptor. Nos brinda información sobre la situación de comunicación. Todas las respuestas anteriores o ninguna de las respuestas. Todas, muy bien. Todas las respuestas. Muy bien. Bien. Eso. 7. El canal no es un simple apoyo técnico o elemento externo a la comunicación. ¿Verdadero o falso? Depende de la esfera. El canal es un simple apoyo o no. 2, 3. No, no depende de la esfera. El canal no depende de la esfera. Y es verdadera. Muy bien.
Bien, ahí Julieta, Alex, Jeremías, eso. Porque el canal no es simplemente un medio, sino que me va a condicionar toda la situación de comunicación. Me hiciste reír, Jeremías. No, no, la idea es que no sea ti. La idea es que no sea ti. Pero bueno. 8. Medios económicos y técnicos con los que contamos para codificar o decodificar un discurso. ¿Cuáles son los medios económicos y técnicos? Bien, no hay problema, Alejandro. En esta, medios económicos y técnicos con los que contamos para codificar o decodificar un discurso. En este caso está mal hecha la pregunta, así que no se las conté, porque debería haber sido, sí, perdón, fue un error mío, perdón Janina, debería haber dicho decodificar solamente. Si queda así, medios económicos y técnicos con los que contamos para decodificar un discurso, 1, 2, 3 o 4. 2, por lo que decíamos recién, muy bien, muy bien. Sí, estamos en la virtualidad, pero nos vamos conociendo, ¿no? Seguro. Está bien, alguien tiene que estar atento, está bueno, está bueno. Y más a esta hora, un jueves, antes de un feriado, y la verdad que tiene que estar más atento todavía. Bien, 9 y penúltima, la relación entre el enunciador y el receptor se construye a partir de la intención de comunicarse, de las condiciones de producción, de los géneros discursivos, ninguna de las anteriores. Perfecto, intención de comunicarse, tiene que haber siempre intención de comunicarse, excelente. ¿Por qué cuando hablamos de las emociones nos referimos a ellas como determinaciones y no como competencias? No se trata de una capacidad de inhabilidad, depende de la mayor o menor predisposición de relacionarse con otro y comunicarse, están solo en el emisor, ninguna de las anteriores. 1A, excelente. Bien, no es una habilidad. De 10. Buenísimo. Bien. La idea era repasar entre todos, ir viendo las distintas respuestas, ir viendo de qué se trataba cada una, ¿sí? Tener como un parámetro. Le tienen ustedes el mismo archivo con las preguntas, como para poder manejarlo y como para poder tenerlo. Ahora están casi todas bien, Alejandro, está bien. Yo también le podría haber errado tranquilamente. Así que ya somos dos. Bien, si hubiéramos tenido alguna situación de examen, seguramente 50 y 50. Bueno, lo que dice Alejandro, el porcentaje total fue un 50, ¿sí? 50% bien de las respuestas y 50% mal. Así que por eso me parecía interesante por lo menos repasarlo y dejarlo asentado también. Así que esa era un poco la intención. Cuando vayamos avanzando, y por eso esto fue esquemático, la idea es que cada uno lo pueda explicar, por eso la intención del video, para que cada uno pueda incorporar estos conocimientos y los podamos ir explicando. No nos interesa tanto el detalle específico y como sí identificar las diferencias entre cada uno de los elementos, entre uno o entre varios elementos también. ¿Alguna consulta sobre esto? Si no hay ninguna consulta, lo cerramos y avanzamos a lo que sigue. ¿No? Bien, bien, perfecto. Bien. Perfecto, avanzamos entonces. También para intentar no robarles. Vamos hasta las 11:30, 12, no más que eso, así que no se preocupen, ¿sí? Un ratito más y terminamos. Si llegamos ahí hasta las 12, yo me quedo dormido arriba del teclado, así que no se hagan problema. Bien. Avanzo con lo segundo. ¿Cuántos han visto? Y a ver si me pueden levantar una o dos. No, Alejandro. A esta edad, en este momento del año y en esta situación, 11:30, ya hasta ahí llegué. Acuérdense que, por ejemplo, hoy, los jueves,
tendríamos, bueno, martes y jueves tendríamos hasta las 11:40 de la noche, acuérdense. Así que podríamos ir hasta las 11:40, no lo vamos a hacer tranquilo, no sea problema. No, esos chistes no se hacen, está cual. Pero si estuviéramos en el aula, algún matecito, algo como para pasar el momento y arrancamos también. Bien, sigo. Sí, qué rico un mate. A esta hora vienen de 10, virtuales por ahora. Avanzo con la segunda cuestión. ¿Cuántos vieron? Contesten lo que sí. La actividad que tienen que hacer en grupo. Bien, Janina sí, Jeremías sí, muy de arriba, pero viste. Julieta, viste que había una actividad en grupo. Lautaro sí. Bien, Priscila sí. Alejandro bien, ahí te consulto la duda que tenés. Alex sí, Gastón sí. Janina, hasta el video, ¿viste? Yo lo que me he reído con ese video, pero bueno, fanático del Chavo. Nicolás sí, también por arriba, bien. Ignacio sí, perfecto, bien. Les pregunto esto porque para ponerlo tuvimos que activar una función nueva que es grupos, entonces los vieron. ¿Vieron con quiénes están en el grupo? Bien, perfecto. Bien, cuando entran integrantes ahí los ven. Bien. Y última consulta sobre eso. ¿Vieron el documento compartido donde tienen que hacer la actividad? Bien, hay un enlace en la actividad y van ahí al documento compartido. Excelente, bien, buenísimo. De 10. La actividad básicamente es muy sencilla. Voy a ver si se las puedo mostrar desde acá en uno de los grupos. Voy a abrir el grupo 1. Yo les voy a mostrar lo que yo veo, ¿no? No necesariamente tiene que ser exactamente igual a lo que ustedes ven. Aguárdenme un segundo. Bien. Bien, esto de cuestionario lo vamos a sacar acá. Acá estamos, esperen un segundo. Acá está. Bien. Acá. Bien. ¿Ven ahí el aula? Sí, ahí lo ven, ¿no? Bien. Acá estoy en el área del grupo 1, pueden no verlo exactamente igual, ¿sí? Pero bueno, es más o menos lo que van a ver. Tenemos los integrantes del grupo 1, por ahora fue por orden alfabético, después lo vamos a organizar de otra manera. Y tienen acá al costado las actividades. La actividad es la misma para cada grupo, pero no es el mismo enlace. Entonces ustedes ven esto. No tienen que entregar nada, todos los integrantes del grupo. Tienen que ver este video, que es este video del Chavo. ¿Lo ven ahí? Tienen que ver ese video, disfrutan un rato de un clásico como es el Chavo, y después ingresan a un documento compartido que está acá en el enlace, y allí redactar un texto donde analicen lo que muestra el video relacionándolo con todos los aportes que complejizan la comunicación siguiendo esta estructura. Es un ejemplo, no es que tienen que armarlo siempre así. Cuando X le dice ahí que tal cosa, ahí se relaciona con la esfera, la interferencia, el ruido, etcétera, porque, y lo que más me interesa es este por qué. ¿Cómo justifican que una escena o algo que pasa en esa clase se relaciona con algún aspecto de la comunicación? Una cuestión, están prácticamente todos los aspectos de la comunicación en esa situación, en estas escenas
del chavo, hay confusiones, hay interferencias, hay ruidos, hay retroalimentación, hay distintos tipos de recepciones. Bueno, todos los elementos que puedan encontrar. La dificultad en esto está dada en que es un trabajo en grupo. Entonces tienen que en algún momento coordinar todo lo que vaya cada uno escribiendo, ¿sí? Lo que cada uno vaya haciendo. El texto debe tener un título y una coherencia, no olvidar conectores y puntuación. No son ítems, es un texto completo. La extensión es libre, no hay mínimo ni máximo, no debería ser menos de una página completa, es sugerencia. Se va a evaluar tanto la redacción como el contenido y la participación equitativa, respetuosa y colaborativa entre todos, porque el documento colaborativo que van a trabajar queda todo registrado. ¿Quién entra? Por eso se los compartía en sus correos. ¿Quién entra? ¿A qué hora? ¿Y qué hace? Si alguien con maldad entra y borra todo, queda registrado. En los documentos colaborativos fueron cargados los mails, les debería haber llegado un mail y si no, entran directamente al documento. Si alguno no puede entrar, les va a pedir autorización, que a algunos ya les pasó, yo les doy autorización al documento y ahí ingresa. Tenemos hasta el viernes que viene para hacerlo. Sábado a la mañana, gracias, se va a cerrar el documento colaborativo. Lo van a poder ver, pero no lo van a poder editar más. Ese va a ser la entrega, ¿no? Esa va a ser como la especie de entrega, ¿eh? Así que no tienen que entregar nada. Les va a figurar no entregado porque no lo entregan por Evelia, pero ahí directamente hacen todo en ese documento colaborativo. Ven el video y se van al documento colaborativo. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Con los que no puedan participar hasta el viernes con algún aporte, después me voy a contactar y vamos a ver cómo organizamos eso si alguno no lo pudo completar. Siempre nos vamos manejando con estas dobles instancias también. Este es un pantallazo bien rápido, no es la explicación del tema necesariamente, sino que es la introducción a lo que va a venir. Aclaración importante. Nosotros esta semana, la próxima semana, la tenemos destinada a trabajar en este documento colaborativo hasta el viernes y mientras tanto ver un material que les voy a dejar al final de esta explicación, ¿sí? O sea que para la próxima semana van a tener que ver 2 videos sobre este tema nuevo que vamos a arrancar y terminar el documento colaborativo anterior, como para que se organicen con eso. Hasta ahora hablamos de la comunicación, ¿sí? Pero ¿cómo podemos definirla para cerrar, para sacar un concepto en definitiva? Sintetizando, podemos decir que la comunicación es la capacidad del ser humano de relacionarse y de crear vínculos, de vincularse, de establecer un ida y vuelta, de conectarse, no en el sentido de las máquinas, sino de buscar acercarse lo más posible al otro a partir de su propia identidad. Ahora, vamos a agregar el otro término de la materia que es la lengua, ¿sí? ¿Cómo podemos definir a esta lengua? ¿Alguien se anima por micrófono a decirme qué entiende por lengua? Por micrófono, si no, no vale. Si alguien no tiene, me avisa, ¿no? Pero ¿alguien puede definir qué es la lengua? ¿Se anima? Está claro que no es la lengua, la anatomía, ¿no? La que tenemos adentro de la boca. De a uno, porque si no me aturden y me dejan. Bien, el estudio no fue por micrófono. Sería la lengua, la lengua, pucha. No quise decir eso. Sería la capacidad que uno tiene de hablar de forma oral o escrita. La capacidad que uno tiene de hablar, tomo eso. Lisandro dice, el estudio de un idioma, la gramática de cada idioma, dice Priscila. Me estoy escuchando doble. Alguien quiso activar el micrófono. Si es escrita, no es hablada. Bien. Wanda, ¿por qué te nombras Janina? Bien. Bien.
veamos esta cuestión en detalle con más preguntas. Está bien los aportes que hicieron, los vamos a ir definiendo. No quise decir eso. Bien. Y otra pregunta sería, quise decir verbal y escrita, está bien. Bien, verbal o escrita. La lengua puede ser verbal o escrita. Bien. Decíamos recién, ¿qué era la lengua? Estamos preguntándonos, ¿y qué relación tiene con la comunicación esta lengua? Y acá la pregunta casi del millón. ¿Es lo mismo lengua que lenguaje, que idioma y que habla? ¿Sí o no? No. Bien. No, porque el lenguaje puede ser corporal también. Buenísimo, perfecto. Bien. Hay distintos tipos de lenguajes. Muy bien. Puede ser el lenguaje audiovisual, puede ser el lenguaje corporal, puede ser el lenguaje de programación, puede ser tranquilamente. Muy bien. Perfecto. Entonces, no es lo mismo lenguaje, lengua, idioma y habla. Bien, la lengua de señas, muy bien, exactamente. Entonces, como para establecer alguna base de por dónde estamos hablando, acuérdense que nosotros queremos definir la lengua, ¿sí? El lenguaje sería la capacidad para establecer comunicación expresando nuestros sentimientos, nuestra forma de ser, etc. El lenguaje es una capacidad que tenemos, la capacidad de comunicarnos. La lengua sería el idioma, o sea, ese sistema de signos que está en las mentes de los hablantes. Sería esa estructura, esos códigos, esa forma de organizar para poder, de organizar un idioma para poder después comunicarnos. Y el habla sería la realización física, el acto individual, donde el individuo utiliza su lengua, no la lengua anatómica, digo, sino aquel idioma. Dicho de otra forma, y hasta con un ejemplo, el lenguaje es la facultad, la capacidad que tenemos las personas para comunicarnos, para expresar nuestras ideas, pensamientos y deseos, es una capacidad que tenemos. La lengua es el idioma, este sistema de signos que está en la mente de los hablantes de una comunidad, y el habla es la realización concreta, física de ese idioma, el uso individual que cada persona hace de esa lengua. ¿Sí? ¿Se entiende? El lenguaje sería la capacidad que tenemos de comunicarnos. La lengua es el idioma, ese conjunto de signos que ahora nos está permitiendo comunicarnos, que hay distintos también, y el habla sería la manera concreta en la que nosotros ponemos esa lengua. Poner en palabras lo que pensamos sería el habla. Sí. ¿Y está en juego la lengua ahí también? Cuando yo pongo en palabras lo que pienso. Y sí, la lengua está, porque es el sistema de signos que utilizamos, tal cual. ¿Y el lenguaje está? También está el lenguaje, ¿sí? Bien. ¿Se acuerdan que definimos recién que la comunicación era una forma de relacionarnos? Bueno, entonces, aquí tendríamos la vinculación general entre los 4 elementos que venimos hablando. El habla estaría incluida en la lengua, esas 2 estarían incluidas en el lenguaje y las 3 estarían incluidas en la comunicación. Dicho de otra manera, la comunicación incluye la capacidad para poder comunicarnos, que es el lenguaje. El lenguaje incluye ese sistema de signos que nosotros tenemos particularmente, o sea, nuestro idioma, nuestro dialecto, lo que fuera. Y ese idioma y ese dialecto tiene una forma particular de expresarse que sería el habla. ¿Sí? Nos fuimos para arriba y para abajo. Pero uno está conteniendo al otro y a los otros. La comunicación es el entorno más general que nos vincula. Eso es posible a través del lenguaje y ahí es donde entra la lengua porque es un sistema de signos, ¿sí? Un sistema establecido de signos. Nosotros estamos en una materia que es lengua y comunicación. En el medio está el lenguaje y abajo o adentro de la lengua estaría el habla. Como para mostrar entonces esa cuestión.
¿Se entendió? Vamos a empezar a hablar entonces de la lengua. Nuestra idea es hablar de la lengua sabiendo que está vinculada allá con la comunicación, con el lenguaje y más abajo con el habla también. ¿Cómo vamos a abordar esto? A través de 2 videos. Hay 2 videos que nosotros vamos a ver. Uno que es de Educatina, de INET en casa, que ya lo estuvimos viendo en algún momento. No tienen que entrar a INET en casa, sino que ustedes entran directamente al video. Ya les voy a compartir el material, que les va a explicar lenguaje, lengua y habla. La diferencia desarrollada y en detalle de estos 3 elementos. Y el otro video de una charla TED, cómo la lengua moldea nuestra forma de pensar, ya es un poco más desarrollado. Les va a hablar de las diferentes lenguas y de cuál es en realidad la importancia de la lengua. No es solamente tener un idioma, sino que también nos va haciendo pensar distinto. ¿Se les ocurre por qué? ¿Por qué una lengua o un idioma nos hace pensar de manera diferente? ¿A alguien se les ocurre? ¿Todas las lenguas son iguales? No. Profe. Dale. Sí, yo pensaría que, como dijo usted, que todas las lenguas no son iguales, porque dentro, por ejemplo, pongamos Argentina a comparación del mundo, vamos a tener costumbre, vamos a tener ideología, hay varios factores que involucran a nuestro lenguaje, que vamos incorporando con el tiempo. Exacto. Y lo que nos van, con el tiempo nos van formando. Bien. ¿Quién quiere hablar ahí? ¿Sí? ¿Alguien más que quiera hablar? Gastón, tal cual, por la región en la cual aprendemos, tal cual, porque cada lengua tiene su cultura, así es Janina, exacto. Porque si aprendemos otro lenguaje en Argentina, no sé, pero si aprendemos otro lenguaje en Argentina, ¿qué pasa con eso? En este caso sería otra lengua, Priscila. El lenguaje sería la capacidad que tenemos de comunicarnos. Si aprendemos otra lengua en Argentina, ¿y qué pasa con eso? Profe, una pregunta. En ese caso de que estamos hablando de idioma y lengua, ¿no sería lengua ya no se le definiría lengua como un idioma muerto? ¿E idioma sería lo correcto a decir? No, porque la lengua es el sistema de signos que nosotros tenemos para poder expresarnos, articulado de una manera. Bien. A lo sumo, cuando hay variantes de una lengua, o entramos en los dialectos y demás, ese dialecto o ese idioma puede ser la manifestación más pura de esa lengua, pero la lengua sigue existiendo. Perfecto. No puede existir una cosa sin la otra. ¿Sí? Están las 2 relacionadas. Más allá de que puede ocurrir que exista una lengua, pero también existan deformaciones de esa lengua. ¿Sí? Bien. Y acá entra también la cuestión cultural que decían recién. Los cordobeses tenemos nuestra propia habla que a veces se transforma en deformación de la lengua. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Hablamos de una manera particular. Sí, Lautaro, tuve miedo cuando empezaste la expresión porque pensé que iba bien. Hablamos para miércoles, dice Lautaro, tal cual. Hablamos como regionalmente o culturalmente tenemos que hablar. Pero a veces eso significa que también transgredimos en cierta manera la lengua a la que pertenecemos. Pero hay un detalle importante, la lengua no es estática, es flexible, es dinámica. Sí, Lautaro, te escucho. Levantaste la mano. Ah, bien, apreté sin querer. Bien. Eso por estar riéndote del resto, ¿ven? Bien. La lengua es dinámica, va cambiando. Chat, tuitear, son parte hoy, por ejemplo, de nuestro idioma o de nuestra lengua y que antes no estaban aceptados.
se va cambiando, ¿sí? RT, tal cual. Bien. Entonces, esa charla va a ir por ese lado. Por el lado de intentar vincular la lengua con las culturas y con lo que cada uno estamos viviendo en ese sentido. ¿Sí? Entonces, lo que les pido es que en la próxima semana se tomen un tiempito, no son videos largos, se tomen un tiempito. En el caso de la charla TED, a donde van a entrar también está la transcripción, está en español, pero también está el texto abajo, que lo vamos a usar también, para ver esos 2 videos la semana que viene. Después del viernes les doy el descansito del fin de semana y al lunes siguiente ya arrancamos con alguna actividad puesta en práctica de esto de lengua, especialmente de lengua, pero también vinculado con lenguaje y con habla, ¿sí? Como para relacionar esa cuestión. Sí, Wanda, están buenas las charlas TED y hay una variedad, la verdad que impresionante de charlas y algunas de muy grosos también. Sí, tal cual.